Hola, bien, vamos a hablar ahora del tema 4. El tema 4 va sobre las garantías normativas de los derechos y libertades en el ámbito europeo. Es el primer tema del bloque 2, ¿no? Como ya hemos estudiado en su momento las garantías normativas en el ámbito interno, ya saben lo que son las garantías normativas. Estamos hablando de las garantías normativas, pero las que pueden ocurrir, o las que se pueden dar, las que podemos identificar en el ámbito normativo, en el marco jurídico de la Unión Europea, en el marco jurídico del Consejo de Europa, porque hablamos del ámbito europeo. Y en el ámbito europeo, evidentemente, eh, distinguimos fundamentalmente el Consejo de Europa y la Unión Europea. No hace falta que entremos a ver qué es la Unión Europea o qué es el Consejo de Europa, ya saben bien que son dos sistemas jurídicos y organizaciones jurídicas, dos organizaciones internacionales muy distintas. Bien, en el ámbito de la Unión Europea, el derecho a la Unión Europea y sus normas sirven evidentemente para garantizar los derechos y libertades reconocidos en el sistema jurídico de la Unión. Tenemos que tener en cuenta, lógicamente, que el derecho a la Unión constituye un ordenamiento jurídico autónomo, como bien saben, con ciertos rasgos singulares. Pero que desde la perspectiva del constitucionalismo multinivel, pues evidentemente, aunque sea una unidad en sí mismo, se integra en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros y ahí es donde se aplica, ¿no? De forma general, aparte de la aplicación directa que tienen sus instituciones. De tal manera que, bueno, implica que los Estados miembros de alguna manera han cedido el ejercicio de soberanía y que se someten, por tanto, a la privacidad del derecho de la Unión en el caso de que haya efecto directo o a la intervención conforme, etcétera, etcétera. Bien, aquí hay diversos principios que son clave, el principio de competencia o de atribución de competencias, junto al principio de atribución de competencias, porque la Unión Europea tiene que tener competencias para poder desarrollar derecho derivado basado en los tratados. Pues tenemos, lógicamente, el principio de efecto directo, que es lo que hace que las normas generen obligaciones claras y precisas y que es lo que permite la aplicación del derecho de la Unión, por toda su eficacia, más fuerte. Luego está la primacía, que es en el caso de que las normas de derecho de la Unión Europea tengan primacía, pues prevalecen en caso de conflicto con una norma de derecho interno. Importante señalar eso, no cabe primacía si no hay efecto directo. Cabrá intervención conforme, cabrán otras cosas, pero no primacía. En cuanto a la configuración del sistema de protección de derechos y libertades en la Unión Europea, pues lógicamente tenemos en cuenta que la Unión Europea reconoce derechos y libertades, hay derechos y libertades contenidos en los tratados, hay derechos y libertades que están fundamentalmente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como saben, después del Tratado de Lisboa, desde 2009, del 1 de diciembre de 2009, adquiere fuerza equivalente al tratado. Derechos y libertades contenidos en la Carta, que están inspirados bien en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, bien en otros textos internacionales sobre derechos humanos, bien en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, bien en otros principios generales del derecho a la Unión. Hay que tener en cuenta que si les interesa la cuestión del sistema de configuración, tienen que tener en cuenta que hay tres fuentes de protección de los derechos fundamentales: la propia Carta, que es actualmente el instrumento más importante, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las tradiciones constitucionales comunes. No solamente porque sean las dos fuentes de inspiración de la Carta, sino a su vez porque pueden seguir inspirando, como ya lo hacían antes de la Carta, al Tribunal de Justicia, conforme al artículo 6.1, para el reconocimiento como principios generales de derecho de la Unión Europea a los derechos y libertades. Bien, sobre esto hay que tener en cuenta, yo les recomiendo acudir pues al seminario que hemos tenido el 19 de mayo precisamente sobre esta temática y sobre la interpretación de la Carta que he hecho yo y que desarrollo todas estas cuestiones en relación a esto, ¿no? Importante es saber que evidentemente el artículo 51 establece como ámbito de aplicación de la Carta que pues la Carta solamente es aplicable si hay derecho de la Unión. Por tanto, la Carta no es aplicable de forma directa si no hay derecho de la Unión, aunque haya competencia de la Unión si esta no ha sido desarrollada. Es importante hacer referencia también a los artículos 52 y 53 y entender las delimitaciones de ejercicio de los derechos. Cuando los derechos que contiene la Carta pues están reconocidos en los tratados, se interpretarán de conformidad con los tratados. Cuando los derechos contenidos en la Carta responden a tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, se interpretarán de conformidad con las mismas. Cuando respondan en su contenido al contenido del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se interpretarán de acuerdo al mismo. Subrayo que no se dice en la Carta que los derechos
contenidos en la Carta que respondan a las constituciones de los Estados miembros, sin de conformidad con las mismas, ¿no? Dice, en relación con las tradiciones constitucionales comunes. Esto es importante señalarlo porque implica que, bueno, puede haber derechos contenidos en las constituciones, en algunas constituciones de los Estados miembros, en 2, 3, 4 constituciones, que no responden a una tradición constitucional común. Es importante también decir que el artículo 54 de la Carta establece una prohibición de abuso del derecho, ¿no? Que es una prohibición general que se conoce de forma habitual. Junto a las garantías normativas del derecho de la Unión Europea, tenemos las garantías normativas del sistema del Consejo de Europa, ¿no? Los fines del Consejo de Europa son la defensa de la paz, la justicia y la unión de sus miembros para la cuestión del progreso económico y social, el Estado de Derecho y el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Para concluir esos fines, pues hay diversos instrumentos. El instrumento estrella es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque también tenemos la Carta Social Europea. Y fundamentalmente es el Convenio Europeo porque, aparte de reconocer pues, una serie de derechos muy importantes que están contenidos en el convenio y en sus protocolos, que son fundamentalmente derechos de carácter civil y político, porque los derechos económicos y sociales se incluyen en la Carta Social Europea, pues lo más importante de estos derechos que se reconocen en el Convenio Europeo y en sus protocolos adicionales es sin duda su protección a través de un mecanismo jurisdiccional como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo analizamos en el tema dedicado a las garantías jurisdiccionales en el ámbito del Consejo de Europa. Pues bueno, espero que este resumen, repaso del tema les haya servido o les pueda ser de utilidad.